Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, yo soy Nana, me han dado el honor de moderar esta mesa redonda de un género que a mí me gusta mucho, que es la fantasía romántica, o sea, estoy súper feliz de estar aquí y de acompañar a estas autoras maravillosas, a las cuales os voy a presentar porque soy conocida porque me digan que presente a gente y no presentarles. Entonces, y se tengan que presentar ellos solos, en este caso vamos a evitar eso. Y también hablo muy rápido. Entonces, en este caso, los voy a presentar. Voy a empezar por Andrea, que además me ha hecho un proofreading de su biografía. Me ha confirmado que esto está bien puesto. Y ella es escritora, traductora, correctora, filóloga inglesa y terretarian. ¿Qué es terretarian? De Alicante. Ah, es de Alicante. La gente de Alicante se llama terretarian. Yo pensaba que era puesto nosotros. Ah. En plan, lo hemos decidido, hicimos un consenso. Una votación, ¿verdad, Virginia? Pensaba que era una elección alimenticia. No. Bueno, sí, digo yo, ahora hay gente que come tierra, está súper raro, tío. Lo que no comemos es guisante en la paella. Vale, bien, ok, o sea, son... Ni cebolla en la patata, pero eso es otro tema. Yo creo que le estoy dando muy buena impresión a Adriana ahora mismo. La traducción está yendo muy bien. Pues fue una de las seleccionadoras de una antología que si tú estás en Twitter un segundo, metes así, ¿sabes cuál es? Que es Fandom of Our Own. Tiene relatos en Editorial Cerbero y acaba de sacar un título con ellos que se llama Llamando a la Tierra, que estoy convencida de que lo podéis encontrar en el stand que tienen allí, o sea que echarle los dineros. Y además, me lo acaba de remarcar, que es una cosa muy importante, que el año pasado ganó un Ignotus, que por si no lo sabéis son los premios que se reparten esta noche, por un artículo en el que defendía que la literatura romántica también es literatura de género. Y escribe para La nave invisible. Importante. Por el otro lado tenemos a Adrienne Young, que es una escritora internacional, por si no os habéis dado cuenta, había pistas, que nació en Texas y en cuya producción ha desarrollado en narrativa juvenil con toques fantásticos. Esto no me lo he preparado, se lo he hecho fatal, esta frase ha sido lamentable, pero bueno, lo siento. Una cosa que he descubierto que me parece fantástica es que ha creado un taller que se llama Writing with the Soul o Escribiendo con el alma y ha liderado numerosas iniciativas en apoyo a las mujeres y a los escritores jóvenes. Así que como mujer y escritora joven, creo pensar que sigo siendo joven, muchas gracias. Las obras de esta maravillosa mujer han sido traducidas en más de 25 países, que ahí es nada, y ha aparecido en la lista de más vendidas del New York Times y el USA Today. Y en castellano lo que tenemos de ellas son títulos como Después del deshielo, Fable o recientemente Medianoche. Una vez hechas las presentaciones, vamos a empezar con la temática de esta charla, que la verdad es que a mí me parece súper interesante, que es la fantasía romántica. Entonces, me gustaría empezar por preguntar qué diferencia la fantasía romántica de la fantasía con algo de romance. ¿Vas tú? Go ahead. Yeah. Okay. A ver, si me preguntas a mí, la diferencia es quién ordena el libro en la librería. ¿Dónde quieres? Sí, porque al final en los libros siempre hay muchos elementos distintos y normalmente se resalta el que se cree que va a vender mejor. Esa es la realidad del mercado editorial, sobre todo cuando sales un poco de la esfera independiente. En mi opinión, para que un buen libro de romántica sea un buen libro de romántica, no puede tener solo romántica, porque si no, no hay chicha, te aburres. Eso es una afirmación muy controvertida. Pues sí. Pero a ver, en el sentido de, me tienes que dar, aunque sea un poco de profundidad a los personajes principales, tienen que ser personas, aparte de personajes. Y eso no, o sea, a mí por lo menos, el tipo de literatura romántica que a mí me gusta escribir y me gusta leer,
el romance es un elemento, pues creo que sí, también es como que da más tiempo a respirar y da más tiempo a poder desarrollarlo en sí, porque si no consigues que me importen esos personajes, ¿por qué me iba a importar la relación romántica? Pero la literatura romántica no tiene por qué ser plana en general. No, por eso no. Pero como, puede ir solo de romántica una sí, novela y no por eso sí. tiene que ser plana. Pero con la literatura romántica pasa, perdón. Lo siento. Con la romántica pasa, como con toda la literatura, que siempre hay varios tipos. A mí el tipo que me gusta es ese. Está bien. Entonces tú escribes fantasía con algo de romántica, dirías. O ciencia ficción, porque el último que tienes es de ciencia ficción, Sí. con algo de romántica. Yo escribo historias en las que hay gente que se enamora, además. Es como... es entre las cosas que les pasan a esos personajes, se enamoran. Ok. Estoy haciéndome un Magikarp a mí misma ahora mismo. En plan, está tan confusa que se hiere a sí mismo. Pero creo que he entendido. Lo siento. I would say that I do agree on a personal level about my favorite being stories in which the romance is a subplot or a side plot. I think the difference between romantic fantasy and fantasy that has romance in it is that romantic fantasy, you can stop me if I'm going too long. It's okay. Good point. Yeah, so romantic fantasy is a story in which the romance is the plot. So if it is the only plot, like the actual arc of the story, or it is intrinsically tied to the overarching plot of the story, then I would call it a romantic fantasy. But if it's a fantasy novel that has a whole plot arc that isn't the romance and there happens to be a romance happening, then I would say it's a fantasy with a romantic storyline. Yo personalmente, a nivel personal, estoy de acuerdo con Andrea. Me gustan más las novelas en las que el romance es una subtrama o una trama lateral. Pero en cuanto a la pregunta inicial, yo diría que la diferencia es que las novelas de romance fantásticas es aquellas en las que el arco o la trama principal es el romance, la historia que se cuenta es el romance, o es tan intrínseca a la historia que no se puede separar de ella. Sin embargo, si hablamos de novelas fantásticas que además incluyen romance, pues sería que hay otro arco en el que ocurre el romance, pero que no es la historia principal. Para vosotras, cuando escribís, porque Andrea ha dicho que ella en sus historias pasan cosas, ¿no? Que es la definición de escritor de su propia novela, siempre pasan cosas. Y además la gente se enamora. Entonces, ¿en vuestras historias siempre la gente se enamora? Sí. Sí. In my books, there have always been a romantic storyline, and I can't imagine myself writing a book that has no romance at all. So for me, it has been true. Maybe not always in the future, but so far it's been true for me. Sí. En mis libros siempre hay una trama romántica, siempre la ha habido, y la verdad es que no me imagino escribiendo un libro en el que no haya romance, pero bueno, no puedo hablar por el futuro, tal vez más adelante sí. Yo creo, estaba haciendo un repaso mental, en plan, abriendo las carpetas, mirando las carpetillas, sacando los papeles arrugados sucios de dentro de mi cerebro, y creo que sí, creo que siempre meto romance de una forma u otra. No siempre está en primera plana, pero es que a mí me gusta leer romántica, entonces es como siempre tiendo a ponerla aunque esté en segundo plano. ¿Y creéis que dentro del género de la fantasía el hecho de que haya una historia de amor importante tiene muchos haters? En el sentido de la gente critica, igual no es tan buen libro de la gente que levanta así el meñique cuando habla y cosas así. Lo siento, es que ¿cómo me estoy expresando? Qué mal.
Lo siento. I did good. A ver, yo creo que esto el internet lo dice muy bien, que es lo de theater is gonna hate. Justo antes estaba... Justo antes estaba presentando el libro de Rosa y hablábamos de que el humor también... El mundo necesita delirium, el libro de Rosa, muy guay, buscadlo. El humor es un elemento muy importante y el humor también es un elemento muy denostado. Creo que le pasa un poco como a la romántica. Hay gente que por el simple hecho de que un libro sea gracioso o tenga amor, inmediatamente no es baja literatura, es un libro... Sinceramente, si piensas así, es que me pareces una persona aburrida y yo quiero mucho tener que ver contigo. No vamos a tener libros en común que nos gusten. I think there will always be readers and critics who are very highbrow. I don't know what you call that. And they consider themselves purists, especially when it comes to fantasy. I feel like there are a lot of people who they're just like, this is the definition of fantasy, and there can't be anything outside of that. But the thing that you can't deny is that romance does sell. It makes a lot of money because readers like it. Readers enjoy it. It makes them feel good. They can relate to it. They want to live through those experiences, through the character's experience. And so I think even though there are people who will criticize the existence of romance in a fantasy or other genres as well, at the end of the day, readers want to read it and writers enjoy writing it. So that's all that matters. Sí que es verdad que hay lectores y críticos que son como estirados, no sé cómo lo decís en español, estirados. I was speaking a joke with your... sorry. Que sí, que se consideran puristas de la fantasía y que dicen esta y no otra es la definición de lo que es fantasía y todo lo que se salga de ahí no lo es. Pero ¿sabes qué pasa? Que el romance vende. El romance vende muchísimo porque a la gente le gusta vivirlo, le gusta identificarse con las historias y con los personajes. Y vale, sí, va a haber críticos, pero al final siempre va a estar ahí porque a las autoras y autores nos gusta escribirlo y a la gente le gusta leerlo, así que... Es algo muy típico de la literatura, sobre todo de la de Meñique Levantado, lo de si vende no es bueno. Ok, es tu opinión. ¿Y habéis tenido alguna experiencia con estos críticos? ¿Y cómo habéis lidiado con ella, si la habéis tenido? ¿O cómo lidiaríais en caso de tenerla? Que puede ser ignorar, evidentemente, bloquear, ¿sabes? Pero si tenéis algún consejo también a las personas que digan, igual me da un poco de palo escribir esto porque la gente me va a criticar o va a pensar que lo hago por vender o lo que sea, ¿qué les diríais a esas personas que hacen esos comentarios? A la primera pregunta, a la de cómo lidias, malamente. Porque atrás no se lo has dicho. La verdad. Sí, malamente tratado y no Rosalía. The singer. No. Es muy buena, recomiendo. It's okay. It's a music joke. Sí, yo soy una persona que se enfada mucho. Cuando alguien dice tonterías, yo pego el pico, subo y me convierto en una bola de ira y luego como que bajo y tengo el momento ese de te estrangularía y luego ya es nadie, no eres nadie, voy a seguir con mi vida. ¿Y cuándo contestas? ¿En el estrangularía o en el nadie? En el estrangularía siempre, no aguanto. Ok. Niños, no hagáis esto en casa. Control de impulsos, regular. How do I deal with it? Bad, not so good. How do you deal with it? I am very sensitive to criticism. I wish I wasn't. I wish I had a thicker skin and could just like let it go, but I never read my reviews ever on purpose for this very reason.
And sometimes they come to you. Sometimes someone will like tag you online in a bad review or, you know, just come leave it on your doorstep in a way. And when that happens, it always stings a lot. And I try to just ignore it, you know, untag myself, delete it, whatever. And it's kind of just a part of the job, but I take measures to not encounter that type of criticism because it does affect my writing and my outlook on my writing. And maybe as I get more experience, that won't be true anymore, but it's still true right now. La verdad es que soy muy sensible a las críticas. Ojalá no fuese así, pero el caso es que lo soy. Intento no leer nunca a propósito, nunca leo a propósito las críticas, pero el caso es que se hace inevitable. Hay gente que te etiqueta en una crítica negativa o te las envían y al final pues acaban llegando a tu puerta. Yo lo que sí, es verdad, puedes ignorarlas o puedes desetiquetarte, pero el caso es que duele. Cuando llegan, duelen. Y sé que esto es algo que viene con el trabajo y que es parte de mi trabajo, pero lo que también es verdad es que cuando las leo y cuando me llegan, me afecta como autora al escribir y a mi autoestima. Espero que en el futuro sea capaz de lidiar mejor con esto cuando tenga más experiencia, pero de momento lo que pasa es esto. ¿Qué creéis que le aporta la parte de romántica a la trama de fantasía? Yo esto es algo que he debatido bastante con Miriam en el Javi. Debatido, pero las dos estando en el mismo barco. Es la mejor forma de debatir. Exacto. Yo solo quiero esa, la verdad. Las otras no me gustan. Sí, esa, con la que sales mejor, Claro, con mejor cuerpo. Del resto se huye. Y ya está. Y este barco es que con la romántica, como con las escenas de sexo, que también son bastante controvertidas en ese aspecto, son... Perdón. Son otra forma de desarrollar personajes. ¿Qué le aporta a una trama? Es otra forma, otra situación en la que ver a esos personajes actuando, interactuando con otra persona, ver cómo reaccionan a esas situaciones nuevas que les van pasando. Al final es otra forma es otro elemento para construir la trama, para poder añadir más capas. No sé, a mí me gusta cuando está integrado ahí lo que viene siendo la morcilla de la historia. No sé si ha dicho morcilla, pero estaba muy atenta. Perdón. Lo sé. Por eso estaba súper atento. Digo yo, si lo dice voy a flipar. Yeah. Lo siento. Yo en haggis. No he dicho el haggis este. Escocés. She said like the mixture is like a morcilla, which is a Spanish. Okay. I feel like a sausage. No puedo hacerlo al mismo tiempo. Sí, lo siento, lo siento. Dame 10 minutos y te lo explico. Lo siento. Estaba simplemente quería aprender. As I speak, I can write it in 10 minutes, but no. Yeah. I agree with Andrea. I think it's just a way to make the story more complex. And I also think that in fantasy, we often have the plot is very big. It's things that we don't experience in our world. And there are like wars, battles, magic. There are all these things that contribute to making it fantasy. But romance is something that very much humanizes the characters and makes them relatable, and I think engages the reader in a story in a deeper way, and also makes the reader care about the characters who are going through these experiences on a much deeper level. Creo que añadir romance a las historias de fantasía nos permite hacerlas más complejas. Cuando escribimos fantasía tenemos unas tramas enormes en las que ocurren historias que en nuestra vida cotidiana no vivimos, nos son ajenas. Hay guerra, hay magia, hay un montón de elementos que hacen que sea una historia de fantasía. Pero el romance, a su vez, digamos que la humaniza, porque nos podemos identificar con lo que le está pasando a los personajes. Hace que nos identifiquemos con ellos y que nos preocupemos por lo que les ocurre y que nos vinculemos. Entonces es una...
Es una manera de humanizar estas historias tan enormes. ¿Y hay algún caso en el que, incluso en vuestra propia historia, porque al final pues, uno va mejorando con la práctica, ¿no? En plan, esperamos que la vida vaya así, que hayáis metido romance en una historia y hayáis dicho, bueno, aquí igual me la podría haber ahorrado, igual que hay gente que hace una historia de romántica y le mete una trama de mafia por el medio, que dices, esto te lo has colado aquí, que no pega nada? Sinceramente, yo creo que no. Creo que nunca me he arrepentido de meter una trama de romántica. Creo que, en lo contrario, lo de meterle demasiados otros elementos puede ser que sí. Creo que es como que te cargas el equilibrio y se te cae la balanza. I agree as well. I feel like I'm disagreeing with everything Andrea says. Like, yes, I agree. Yes, I know. But I have never regretted it. I don't think I've ever felt like I should have taken it out. I think because the way I build a story starts with the character, and early on, what I know about the romance, that's something that happens in the beginning before I figure out a lot of the story. So if I were to take it out, it would change so much of the story. Sí, estoy de acuerdo. Parece que estoy de acuerdo siempre con Andrea y que me remito a repetir lo que dice, pero es que estoy de acuerdo. La verdad es que no me ha pasado nunca. Creo que en gran medida se debe a que cuando mi manera de escribir una historia es que empiezo con los personajes. Pienso en los personajes, pienso en lo que les va a pasar, y entonces el romance aparece muy al principio de la historia. Entonces, luego la sigo construyendo alrededor de todo esto. Y creo que si, llegado a un punto más adelante, quitase el romance de la historia, sería otra historia, no sería la misma y no estaría escribiendo el mismo libro, así que no me ha pasado. Como habéis mencionado vuestro proceso de escritura, vamos a aprovechar para conoceros un poco más como escritoras, porque seguro que la gente tiene curiosidad, porque muchos escribimos aquí, una buena porción, pero hay gente que no. Por ejemplo, mis padres que vienen obligados. Entonces, ¿cuál es vuestro proceso de escritura? ¿Hacéis una escaleta? ¿Sois, brújula o mapa? No sé eso en inglés. I do not outline my books or plan them out in much detail before I start writing, but I spend a lot of time developing the mood, the themes, the characters, the surroundings, the settings. I use music very much. I use music from the very beginning. I build like a music playlist for every project. And I'm much more concerned in the beginning with knowing how the story feels than all the details of what are going to happen in the story. That's something that comes later for me. So I will often develop a story based on an image in my head, and I'm exploring that image and trying to kind of color in the edges of the picture. And then once I start writing, I might know how the story starts. I'm sorry if I'm talking too fast. I might know how the story starts, and I might know one point toward the middle that I'm writing toward, but I don't know how I'm going to get there, and I don't know the ending of the story. So that's something that kind of comes as I'm writing, and I don't know what writers here call it, but we call it being a discovery writer. So I'm discovering the story as I'm writing it. We call it compass writer. Oh, okay. Oh, I like that. You start with a map or you go with a compass. Oh, that's so much better. I like that. I like the discovery one. Okay. Where am I? Here. Okay. La verdad es que no me preparo una escaleta ni me hago unas estructuras como súper formales. Sí que me trabajo mucho al empezar los temas, el sentimiento, el entorno, los personajes, por supuesto, el tono, y también música. Utilizo mucho la música desde el principio. Me preparo listas de reproducción y está ahí presente desde el principio. Así que digamos que soy yo
Digamos que parto sobre todo desde los sentimientos y no me centro tanto en los detalles. Esto es algo que me llega posteriormente en la historia. Muchas veces empiezo con una imagen mental y la voy explorando poco a poco y luego ya voy coloreando como los márgenes, el dibujo y tal. Así que entonces cuando me siento a escribir, sí sé cómo empieza la historia, sé algún punto al que quiero llegar, pero no sé ese punto medio, cómo voy a llegar hasta él y tampoco sé cómo va a terminar. Esto ya se me va apareciendo. Digamos que soy una escritora, ¿cómo ha dicho? Discovery. Una escritora de descubrimiento y ha preguntado cómo se describe, se dice esto en español y ya le he explicado lo de la brújula ayer. Yo no estoy haciendo nada. Not doing anything. El mío. Es que tenía las preguntas de aquí, pero no pasa nada, me acuerdo. You have your cell phone with yourself? Is it my phone? Creo que I think it was mine. Because I had it here. Because she... Creemos que era With the- with the questions. Estaba encima de la mesa con las preguntas. Just throw it. Yo haría eso por evitar ese momento, lo tiraría, la verdad. She said that only to have this record you can throw it. Pues creo que este es el punto en el que no estamos de acuerdo. We disagree. ¡Hey! ¡Yay! Yo pensaba que no era capaz de terminar historias y era porque yo necesito planificación y no lo estaba haciendo. The things that I do need planning, I wasn't doing it. Yo necesito, y empiezo por una idea también, empiezo por una idea general que quiero contar y luego una vez que la tengo voy sacando como las ramitas. Quiero hablar de esto, quiero hablar de esto otro, quiero hablar de esto otro con esta historia. Vale, ¿y ahora cómo integro estos temas en la historia principal? Y empiezo a hacer una escaleta por puntos en plan de estas 4 líneas que he sacado, las pongo, además le pongo a cada una un color porque soy autista y necesito verlo, necesito ver las cosas. Entonces, cuando voy haciendo la escaleta, cuando voy a dedicar un punto a desarrollar una de esas ideas principales, la pongo de ese color. Y entonces puedo ver visualmente si le estoy dedicando mucho espacio a una y me estoy dejando otras detrás, si no estoy trabajando en esta y luego no podré desarrollarla en el futuro porque no le he puesto de suficiente. Y sinceramente a mí esto es lo que me ha salvado la vida, aunque es verdad que yo también en ese punto, sí estamos de acuerdo, yo también uso mucha música. Estuvimos hablando de romántica hace poco y hay mucha gente que dice que para tu libro sea romántico tiene que acabar bien. Pero la verdad es que, bueno, fuera de estar más o menos de acuerdo, que os lo preguntaré, pero me parece que si hay un sitio donde se escapa un poco de que tiene que acabar bien es en la fantasía, en la ciencia ficción, donde digamos que el romance pues no es lo único, ¿no?, de lo que se habla en ese libro. ¿Creéis que esto es cierto o que tiene que acabar bien, que es mejor de hecho igual que no acabe bien? So, do you think it is even better when it's not a good ending or maybe not? I don't think it's better when there's not a good ending, but I think you have to earn it. So I think you have to really have a good reason, I think, for the reader to accept when a romance does not have a happy ending. If you do it just because you want to do something different and you don't want it to turn out the way the reader expects it to, I think the reader will feel betrayed. And you do need readers to enjoy your book if you want to sell it. So I think I've read both. I've read books that maybe had an ending like that did not feel justified to me, and it feels like you're getting robbed a little bit. And then I've also read books where maybe there's not a very happy romantic ending, but it felt right for the story. Creo que no es que un final que no sea bueno o bonito sea necesariamente mejor, pero creo que si vas a poner un final triste, tienes que ganártelo. Tienes que dar un buen motivo, porque la gente que lee tu libro está esperando que haya un buen final. Y si no lo hay y no está bien justificado, se va a sentir que estás traicionando su confianza.
porque la gente que lee romántica normalmente, tú quieres que lo disfrute y que lo compre, claro. Entonces, yo he leído libros con buenos finales, tanto buenos, o sea, felices, como infelices, pero creo que lo que es más importante es que sea un final satisfactorio. No, a ver. Yo aquí hay dos lobos dentro de mí. There are two wolves fighting inside me. Sabes que has hecho la pregunta correcta cuando la ponente hace... They're fighting. Y dices, vale, ahí hemos dado. The panelist goes, Por una parte, me gustan mucho las historias románticas con finales felices y me las como con patatas de dos en dos y sin masticar. I eat it with potatoes. no with potatoes. Por otra parte, But on the other creo que también es importante escribir historias románticas que no acaban bien, romance, porque la forma en la que yo entiendo la literatura y como lo que la literatura significa para el ser humano literature means for humans. es que son una especie de manual de instrucciones. Nos dan un poco como de pistas de cómo pasan cosas en la vida antes de que pasen. Si nunca lees una historia sobre finales, cuando hay un final en tu vida no sabrás enfrentarte a ello. Por lo menos esa es mi tesis de persona neurodivergente. Y aprovechamos para hablar un poco de otros tipos de amor, porque no todo el amor que se mete en un libro tiene por qué ser amor romántico. De hecho, hay muchísimos tipos de amor que es lo que realmente nos construyen a los seres humanos. El amor fraternal, el amor de las found families, que son familias que se encuentran, que realmente eliges. Entonces, ese tipo de amor, ¿también creéis que es importante meterlo siempre en una historia, sea de lo que sea? Whatever kind of story it is. Is it important to me to include it? Yes. I love writing about family dynamics, really complicated family dynamics, definitions of love that don't necessarily fit our perfect definition. I also really love writing about found family, which is, I guess, family you choose, what you said. And you know, people who maybe have never had that type of family connection or support, finding it sometimes where they least expect it. So that's in all of my books, and I feel like I feel like that will always be a theme that surfaces in my stories, even the one I just finished writing, the ones that I'm going to be working on in the next year. All of my books have a heavy theme of not just romantic love, but especially of family and found family. Sí, me gusta mucho escribir sobre familias complejas y me gusta hablar de familias que no se ajustan en absoluto a la definición tradicional o que entendemos como familias, sino familias distintas. Y, por supuesto, también la familia elegida, que en inglés se dice encontrada, me ha preguntado si me refería a eso. Porque a veces las encuentras sobre donde no te las esperas y eso me gusta mucho hablar de ese tema. De hecho, estoy segura de que está en todos mis libros porque es un tema al que vuelvo siempre. En el último libro que acabo de terminar está y en el libro que voy a estar trabajando el próximo año también está este tema de la familia y de la familia que tú eliges. A ver, con este tema yo creo que cuanta más diversidad en cuanto a representación de tipos de amor, de relaciones haya en la literatura, mejor, por el mismo punto que he dicho antes, que la literatura es una forma de enseñarnos a comportarnos y si tenemos ejemplos sobre algo, luego será más fácil integrarlo en nuestras vidas y considerarlo como una cosa normal. Porque la literatura es en parte lo que nos hace humanos. Esa es mi opinión de friki de la literatura. Este es el sitio especial para decir eso. Lo sé. Entonces, claro que sí. O sea, ponle amigos a tu personaje principal, que tenga su familia encontrada, que se lleve bien o mal con su madre, lo que te venga mejor. O sea, muestra relaciones que no sean perfectas, muestra personajes que no sean perfectos. Sí, por supuesto. Bueno, más. La respuesta es sí. Sí a todo. Entonces, ya que
esto es algo que nos construye. También cuando escribes, al final eso, quieras que no, lo que vas escribiendo te afecta de alguna manera. Entonces, como escritoras que escriben romántica, ¿notáis que os afecta en vuestra relación con el amor? I don't know if it affects the way that I see love. I think that my life is kind of the thing that is changing my definition of love and how I see the people around me and how my own relationships develop. But I do think that that bleeds into my stories. So I think maybe the way that I would have depicted love, I don't know if this is true or not. If it will change over time as I get older and I have more life experience. But I do know that my own definition of love and connection with other people has vastly changed, even from the time from before I had children to now. It's different. You know, I would think about it differently. I would feel differently about it. I would probably write differently about it than I would have before. And so I think it's kind of the other way around, like my life and my experience kind of trickle down into my books and my stories. Creo que no es así precisamente. Creo que es la vida la que va cambiando mi forma de ver el amor y de cómo me relaciono con la gente a la que quiero, y creo que eso se va colando en mis historias. No sé si cambiará más adelante cuando tenga más experiencia vital, pero realmente mi concepción del amor o mi forma de ver el amor no ha cambiado mucho, incluso desde la época antes de tener a mis hijos, que tengo 4. Diría que sí, que es al revés, que como que mi vida y mi experiencia y mi experiencia del amor es lo que se va colando, se va filtrando en los libros que escribo. Yo creo que es una mezcla de las dos. Creo que en principio, cuando yo era adolescente y leía muchísima romántica de la más clasicorra, me gustaba esa literatura también porque era lo que había aprendido, por así decirlo, que era el amor. Yo creía que eso era el amor. Y luego es verdad que, por una parte, el crecer y enfrentarme a la vida y conocer gente y sufrir amor y desamor y lo que viene siendo vivir, he ido buscando otro tipo de literatura. Y al mismo tiempo, esa misma literatura que yo iba buscando iba como 2 pasitos por delante de mí y me iba enseñando cosas, como haciéndome un preview, como, oye, todo esto viene, prepárate. Mi última pregunta va a ser, porque ya me han dicho que nos quedan 10 minutos, ¿qué estáis escribiendo? Bueno, lo típico, ¿no?, que nos gusta a todos saber. Pero antes de eso, como tenemos unos minutos, vamos a dejar que si hay alguien en el público que tiene una pregunta para estas 2 personas maravillosas, pues levantáis la manita, creo que os pasan un micrófono. Mira, hay mucha gente, no solo alguien, hay alguienes, de hecho. Entonces ya te dejo a ti. Sí, el mío. Adelante. Es problemático. Yo creo que todos son problemáticos. Pero los queremos igual. Muy bien. Hay que querer personajes con errores. Vamos a levantar la mano otra vez. Bueno, hay unos cuantos. Un 2, Hola. Mi pregunta sería, de todos los personajes que habéis escrito, ¿cuál es el que más reto os ha supuesto y el que más os ha gustado? Sería eso. The most challenging character and the one I like the best. Yeah, maybe 2 different bodies. I would say the most challenging character to write for me has been a character named August, but it's in my new book, Spells for Forgetting, and it's not out here yet. It's coming out in January, I think. Yes, okay. I'm asking Leo. Oh, sure. Creo que el personaje que más me ha supuesto un reto escribir se llama August, pero es de mi nuevo libro, así que todavía no está aquí. En enero lo podréis leer. And that really is just because I think
his motivations were much more complicated and hard to figure out with his past than maybe some of my other characters. Y creo que es porque sus motivaciones probablemente sean mucho más complejas y más difíciles de contar su pasado y de encajarlo en la historia que mis demás personajes. And then my favorite, maybe easiest character that ever came to me is Fable, because she just felt so natural to me. Like she just came to me fully formed, it almost felt like, and I had no trouble with her. I mean, I had trouble with the story in the book, but not specifically with that character. I felt very connected to her. Y mi favorita, y además la más fácil, es Fable. No sé si en castellano se conserva como Fable o se ha traducido. Fable, ok. Porque es que me vino ya hechita, entera. La entendí súper bien desde el principio y no me dio ni el más mínimo problema. Ha sido muy fácil escribirla. El libro no. El libro y la historia sí que me dieron problemas, pero Fable, estupendo. Yo creo que de mi último libro, que es básicamente el que tengo como más reciente y con el que estoy más conectada, así que es el que me va a la cabeza primero. Básicamente solamente hay dos personajes, así que hay uno que es el más difícil y el que más quiero, y el otro el más fácil y el que me representa más. Entonces está Gabriel, que es un muchacho autista que no se cae debajo del agua y que siempre está soltando referencias chorras como las que puedo soltar yo. Y luego está el otro, que es el que tenía que estar siempre controlando, en plan, tiene que ser creíble. Vamos, Andrea, venga, despacio. Tiene que soltar poco a poco. To make the story more believable. Antes habéis dicho que el romance aportaba la trama y y la desenvolupación del personaje y todo. Pero ¿puede pasar que sea al revés? ¿Puede pasar que un exceso de romance o de relaciones quite protagonismo a la trama? ¿Os ha pasado? Takes the importance of the plot, that eats out the plot. Eso depende de lo que tú estés considerando que es la trama. A ver, yo creo que con el romance pasa como con cualquier otro elemento. Tiene que tener un equilibrio con lo otro que hay en el libro, si no simplemente se te cae. Es que es como si fuera una mesa, no puede ser que una pata mida 50 centímetros y la otra 2 metros. Obviamente eso no va a funcionar. ¿Puede haber excesos de romance? Sí. ¿Puede ser que haya gente a la que le gustan libros con excesos de romance? Sí. Yo tiendo a querer cosas en las que es todo un uno. Yes, I think that when that happens, when the romance starts taking over the plot, you do have a different kind of book. You have to commit to that and take it fully in another direction. That to me is where it becomes more that romantic fantasy firm genre. But I also like balance. And so when things become too heavy on the romance, it almost feels as if it's a story that could happen anywhere. So why is it in a fantasy world? Does that make sense? So if the whole point of the book is this romance between two people, then what's the point of making it fantasy? It's almost like if they don't work together and they don't balance each other out, then to me, I lose interest in the fantastical elements of the book. Yo creo que si ocurre eso, si la fantasía se come a la trama, se come al resto de los elementos del libro, al final estás hablando de un libro absolutamente distinto, no es el mismo libro. A mí me pasa como a Andrea, también me gusta que los elementos estén equilibrados, porque si no es así, si el romance se lo come todo, ¿qué sentido tiene ponerlo en un mundo de fantasía si al final solo importa el romance? Para eso lo pones en cualquier otro mundo. Me gusta que se equilibren todos los elementos, que el romance no se coma la fantasía. ¿Desde aquí? Vale, gracias. Yo, como mucha gente, nos hemos criado viendo películas de las princesas Disney. Y es una referencia muy fuerte con respecto al género romance. ¿Creéis que esta clase de referencias han beneficiado o perjudicado lo que esperamos del género?
Is it like explicit romance? No, like Disney princesses. Disney princesses, the story in Disney films. Oh. When as a child you grow watching this kind of films, so it like creates the idea that what you expect from romance, and that's what you expect. I see. Yo personalmente creo que ninguna referencia es buena o mala en sí, sino es más bien lo que tú hagas con ella. Ahora, por ejemplo, hay un libro que se llama Cenicienta ha muerto, creo. Acaban de sacar un libro que es como una especie como de reescritura, como una reinvención de Cenicienta. Es que creo que se llama Cenicienta ha muerto, pero no estoy segura. No lo sé. Ah, okay. No me acuerdo. Y es básicamente cojo el centro de lo que es Cenicienta y me lo llevo a otra parte. Me lo llevo a una especie de distopía en el que las que no salen elegidas por el príncipe mueren y hay un romance sáfico en medio. Obviamente eso es una forma de sacar de Cenicienta y hay otras, muchísimas, algunas mejores y otras peores, o por lo menos que a mí me gustan más o menos. Eso, yo creo que puedo resumirlo en depende de lo que tú hagas con esa referencia. Depende de si llegas a un punto en el que miras atrás y te lo cuestionas o si sigues para adelante como, esto es el amor. And readers also are reading for different things. So some readers, they're reading for a realistic portrayal and something that they can relate to. And then there are readers who just are reading for fun and just to escape. And so I do think it's hard to attach labels like good or bad or helpful or harmful to every type of content, just especially when it comes to romance, because there's just readers that are reading for different reasons and looking for something different in every book. Yo creo que cada persona lee con motivaciones distintas. Algunas personas leen simplemente para divertirse y para evadirse, y otras personas sí que buscan como referencias en la realidad. Y me parece que tampoco es muy buena idea poner etiquetas de esto es bueno o esto es malo, absolutamente todo lo que sale, sino que hay que pensar desde qué perspectiva estás encarando esa lectura. Yo les iba a preguntar qué estaban escribiendo, pero me refiero que si las Actas. Question, and she said, I was going to ask what are they writing, and I don't know what Andrea said. Sí, sin problema. ¿Qué has dicho tú, Andrea? Lo mío va a ser rápido. En lugar de una pregunta es más bien una palabra. No es una pregunta. ¿Está entendido? Es más bien un comentario. Monster fuck. Just a word. ¿Qué monster bostezar? fuck. Ah, vale, entendí, word, bostezad. Y yo, en plan, ok, ¿sabes? I don't know if No, Bienvenida a I have no España, idea. bien. Esto es lo que pasa. Is it a question? monster fuck, Nacho. You fucked up. Andrea, go ahead. Do my job. Esto va a estar muy guay porque luego mis padres me van a preguntar, ¿sabes? Que Les están metiendo. Que le expliques a Adrian qué es monster fuck. ¿En inglés o en español? En inglés, por favor. So, Nacho, you know súbete. that Que eres people filólogo. find different things like exaggerating in a sexual sense. So there are some people who like to just fuck monster characters. Oh, yes. Yeah, you know, Monster- is it animalistic? Monster or- porn. It depends. It doesn't have to be It's porn. complicated. It doesn't have to be complicated. Puede haber amor. One of my friends wrote a book which basically there's romance between a human and a dinosaur. It doesn't have to be. It's not what you think it is. It doesn't. No, it sounds. I promise it's not a very good book. But it's right We'll now. discuss this But later. yeah, there are several types, and some that are monster porn, and all others have much more like sentimental. But monster can be Character. vampire Yeah, too, or well, it depends. werewolf. There's a depends.
There's a scale. Bueno, venga, A traduce scale, okay, esto. sounds Vale, voy a hacer un resumen, ¿ok? Andrea me está complicated. explicando que el Monster Fact son historias, sobre todo fanfic, que escribe la gente, aunque no solo fanfic, en las que hay sexo con monstruos. Monstruo puede ser desde un vampiro, aunque no siempre, e incluso un dinosaurio. Si habéis leído el libro de Rafa de la Rosa, hola Está Rafa, por ¿estás ahí, por aquí? sí. Saluda. He is the author. En el que hay romance entre un dinosaurio y un científico, que esto puede sonar horrible, pero os aseguro que es un libro súper romántico y muy bonito. Y ya está. Yo creo que de una charla siempre sale otra charla. Sí. Para el patrón del año que viene. Which is like Monster Fuck is our baby. Okay. Y bueno, también le he dicho que hay una escala que depende, o sea, hay distintos niveles. So it's not always porn, it can be romance. Okay. So you don't have an opinion because you didn't know it was a thing. No, I I don't know. I honestly haven't read any personally, but it is getting very popular in the US and a lot of people are talking about it. So maybe I need to educate myself. Yo personalmente no he leído ninguno, pero la verdad es que se está haciendo muy popular en los Estados Unidos y mucha gente lo está leyendo, así que a lo mejor debería educarme y leer alguno. He was advocating for that person who was the first hand to be written. Gracias. Yo tenía una pregunta, que es que en vuestras historias, ¿cuál creéis que fue la situación que mezcló más el romance y la fantasía? Porque precisamente estabais hablando antes de que a veces una supera a la otra o que sobra la fantasía en una gran historia de romance. Situaciones que mezclen mucho el romance y la fantasía. Yo qué sé, pues situaciones donde hay por ejemplo, un elemento mágico que enamora a alguien, este tipo de cosas, que lo mezclan del todo. Gracias. Yeah, but no, about something you wrote. Oh, one of my books. Yeah. I mean, balance is going to be different to everyone. But I think that in Fable, that's maybe my favorite balance, just because, and it's Fable and Namesake, it's 2 books in the story. But the reason I like the balance is because her romance with the love interest is not dependent upon the plot or vice versa, but it supports the plot. So what she's finding in the romantic storyline is filling like a hole or a wound that exists in a separate storyline. I don't know if I'm saying this very well. Yeah. But I think the bottom line is that the romance supports the plot and brings it further and brings the characterization and the character arc further rather than just being like a fun side character element. Okay. Bueno, partimos de la base de que equilibrio puede ser algo diferente para todo el mundo, pero creo que Fable es donde más he conseguido ese equilibrio y es como si hubiera 2 libros, ¿no? Porque el romance en este libro no depende de la trama, sino que la apoya y la hace avanzar y la hace crecer. Y creo que sí, que ese es el libro en el que más lo he equilibrado. Yo creo que el momento en el que más tienes que tener cuidado con eso, en plan, tengo que conseguir integrarlo de lo mejor posible, es ese primer momento en el que lo presentas. Ese momento en el que explota delante del lector y tienes que tener mucho cuidado de cómo los presento, cómo interactúan en ese momento, porque hay mucha gente que ese momento, esa burbuja explotando, les condiciona muchísimo el resto del libro. Y para mí es como muchísima responsabilidad. En plan, esto hay que trabajarlo bien. Bueno, pues vamos a ir terminando. Daros las gracias por venir, dar gracias a las autoras por venir y por sus enseñanzas muy buenas que nos llevamos de aquí. Recordar que están en el Filmódromo, que es arriba, en plan entráis y hay unas escaleras, pues ahí en el fondo hay una sala para que os firmen sus cositas chachis. Así que, cositas chachis, ya me dirás tú, lo siento, perdón. Entonces eso, muchas gracias por venir y a las autoras por estar aquí. Y a Blanca por traducir.